Hola, buen día. Buenos días, Epram. Buenos días a todos. Hoy volvemos a encontrarnos para seguir conversando, construyendo conceptos y sobre todo apropiándonos de algunas cosas que necesitamos para practicar en nuestro día a día, para vivir más saludablemente, más integrados, mejor con nosotros mismos, con las otras personas y con quienes construyen un poco nuestro cotidiano, ¿m? Y nuestro ser y estar en el mundo. Venimos hablando de lo que es la inteligencia emocional y la inteligencia afectiva, y yo siempre retomo un poquito lo que vemos en la clase anterior. La clase anterior me encantó porque mis alumnas amorosas mandan algunos conceptos que les resuenan, y lo que nos resuena es lo que nos moviliza. Entonces me mandaron conceptos o palabras que les quedaron como en el tintero, y una es descubrimiento, fluir, buen día, María Teresa, Silvia, buenos días. Les quedaron en su resonar en la semana, desconstruir, fluir, flexibilidad, vigor, vitalidad, proceso. Yo siempre les digo que tengan como el cuadernito de rutas, que cada una se arme de como cuando éramos más chicos, que escribíamos nuestro diario. Bueno, tal vez en este cuatrimestre la invitación sea que cada una haga como su diario de viaje de este mundo afectivo, de este, como me saben decir Mónica, tomar nota, hacen resumen, no importa, no es necesario tanto esfuerzo, sino es disfrutar el encuentro y qué me quedó, qué me llevo, porque lo importante es que en este encuentro entre ustedes y yo pongamos una semillita de bienestar, de vitalidad, de armar una comunidad humana más saludable y ampliar nuestras fronteras, nuestras miradas, nuestros sentires, y sobre todo vivir más plenamente. Creo que si algo de esto nuestro encuentro motiva, reaviva y vitaliza, es bienvenido el encuentro. Yo creo que encontrarnos es una gran posibilidad. ¿eh? Sobre todo esto que me ponen, muy buenos encuentros, productivos y afectuosos. A mí me parece que una de las líneas que vamos a trabajar siempre es la afectividad. Nosotros debemos estar presentes con vitalidad y con nuestra afectividad. Yo les había dejado una tarea y que algunas de las chicas me preguntaron, entonces, cuáles eran las palabras y por qué elegía estas palabras. Y la explicación es sencilla. En este mundo estamos en el encuentro de dar, de recibir, de vivir con vitalidad, darle un sentido a la vida y del pedir. Que cada uno con las palabras dar, sentir, recibir, pedir, que eligieran y qué se les ocurría poner en relación a eso. Pero no es algo que tengan que exponerlo, sino simplemente qué les motiva, qué es lo que de ustedes, de su vida, llevan a diario. Porque nosotros, si hay algo que te debemos aprender, es que me doy esta oportunidad de hacer este proceso para aprender algo de mí, ¿m? Aprender algo de los otros y aprender algo de este universo en el que estoy inserto. Y que muchas veces no viene con pocas cosas, en este tiempo viene con mucho, y cómo yo vitalizo, recupero y pongo el deseo de vivir y le doy un sentido a la vida en este tiempo tan complicado que nosotros sabemos que el afuera es amenazante. Y muchas veces
hace que los gestos del encuentro, del el estar con el otro, sea impedido. Esto que ahora tenemos que transitar el próximo fin de semana, lo transitemos con responsabilidad, con aceptación, con amorosidad y sobre todo como un gesto de autocuidado y cuidar al otro. Si yo me cuido, cuido al otro. Una de las cosas que yo les había dicho era que el sentido de la vida, lo había dicho Erich Fromm, no es más que el acto de vivir conmigo mismo, pero experimentando cada día un propósito, un modelo de vivir nuestra existencia de alguna manera que sea de un modo responsable, que me permita la plenitud y que me permita el encuentro con el otro. Yo me parece que está muy bueno poder trabajar hoy con este autor, porque todas estas palabras que me pusieron las alumnas, es como que resuenan muchas cosas, ¿no? Y también esto de tener como un argumento vital, como una línea de dónde trazar nuestra vida. Y un poco les voy a contar quién es Erich Fromm, qué es lo que escribe, para qué lo escribe, de qué diferencias hay con otros autores y sobre todo cómo inscribe esto del mundo de la afectividad y esto que es el arte de vivir. Y la verdad que muchas veces necesitamos nosotros mucho arte, mucho sentido de la vida, de el encuentro, de la construcción, de el saber y ir aprendiendo estar en este mundo, ¿no? Que tiene una complejidad por lo menos alta. Bueno, la primera cosa que yo les voy a ir contando así es que Erich Fromm es un psicoanalista que, bueno, que él va cambiando un poco en relación a algunas cuestiones. Primero que es alemán, esto no es menor porque a los 14 años se va de Alemania y los seres humanos estamos atravesados por el contexto también, que queda impreso en su naturaleza, digamos, esto de tener que irse. Durante sus etapas de aprendizaje estudió mucho a Freud y a Marx, encontrando en estos dos primeros cómo comprender a la persona y cómo comprender al ser humano en su influencia sociopolítica cultural. Estudia mucho a Karl Marx para comprenderlo. Estudió Derecho, Sociología, es un psicoanalista y se recibió de doctor en 1922, en esa década. Estudia mucho sobre psicoanálisis, después en 1926 se va a empezar a separar un poco del psicoanálisis tradicional, luego se va a Frankfurt a estudiar, a seguir investigando, ¿sí? Y entonces ahí tiene como grandes encuentros con grandes psicoanalistas y sigue investigando. Y cuando él se va a vivir a Nueva York, huyendo del nazismo y sobre todo a buscar otras oportunidades, se instaló para allí aprender y sobre todo hacer lo que va a ser un psicoanálisis humanista, ¿sí? Él va a romper los acuerdos, digamos, con la biología, va a dejar de ser biologicista para pasar a comprender al ser humano a partir de las orientaciones más sentidas de él dentro de lo que le toca vivir. Y ya no como un individuo, sino un individuo en su contexto, en su sociedad, en cómo está impregnado su sentir y su vivir en determinado momento. Y sobre todo
va a tratar de investigar y de comprender cómo armamos nuestro sí mismo, quiénes somos nosotros, va a hacer unas nuevas teorías en relación a la personalidad. Va a decir que en realidad no es el ser humano solo temperamento, que es biologicista, ni solo es un carácter, sino que es una confluencia y entre eso se construye la personalidad. En el año 1941 va a escribir el libro El miedo a la libertad. Después el hombre por sí mismo, luego el lenguaje del olvido en el 51. El arte de amar va a ser como una obra en 1956 que interpela cuál es el sentido del amor, por qué nos complicamos entre el amor y el desamor, cómo son los vaivenes que tenemos. Después tiene otra obra que me parece que es interesante, más allá de las cadenas de la ilusión, porque nosotros siempre vivimos por ahí mundos ilusorios en los cuales nosotros creemos que las cosas son de una determinada manera y no lo son. Después se va a vivir a Cuernavaca en el año 1949, se lo nombra en la universidad, después vuelve a Nueva York, ahí es nombrado como profesor, luego se va a Suiza y sigue allí hasta el fin de sus días. En realidad a él se lo considera como un renovador de alguna manera de las teorías de esto que se dio por llamar el inconsciente, lo psicoanalítico propiamente dicha. Y siempre nos hace preguntas, ¿eh? Nos hace preguntas. Por ejemplo, ¿cuánto tenemos entre el tener y el ser? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la capacidad que tenemos los seres humanos para escuchar? ¿Cómo desarrollamos este arte de amar? ¿Cómo vivir una vida auténtica? Cuestiona y pregunta siempre. Y las investigaciones lo llevan siempre a ver que el ser humano trabaja sobre sí mismo y que por ahí tiene que ser desobediente y buscar sus propios horizontes, que cuando se siente desafiado, el ser humano busca sus propias respuestas, ¿sí? Habla de la anatomía de la destructividad, la esperanza, de la esperanza y cómo es que el ser humano puede sobrevivir a este mundo tecnológico con una esperanza distinta de vida. Habla del lenguaje del olvido y después en otro libro habla sobre el psicoanálisis y la religión. Él tiene todas publicaciones que tienen que ver con humanizar el sentido de la vida, porque dice algo que me parece bastante interesante, que el peligro para el ser humano no es el pasado, ni lo que pasó, ni el futuro, sino es cómo pensamos nuestra realidad. Y los miedos del pasado, cómo hacemos para no volvernos esclavos y no convertirnos en robot dando respuestas automáticas a la vida. Y lo que nos plantea es esto de la esperanza de la constitución del el amor en un sentido real y profundo que nosotros debemos bucear, buscar y como desentrañar, porque para cada quien buscar este sentido es diferente. ¿Y en qué está dada la diferencia? En que tenemos visiones diferentes y propone como hacer una comunión y un encuentro entre esto que deseamos
y esto que la sociedad y la cultura hoy nos impone. Entre eso vamos encontrando el sentido, entre lo que yo quiero y lo que me están pidiendo que haga. Por ejemplo, este fin de semana, nada de encuentros, ¿sí? Y dice, hay un argumento que es falaz, dice, la vida no está puesta para ser sufrida, no está hecha para eso. La vida no consiste en esto. Pero no voy a desconocer, plantea, y eso me parece súper interesante, que el sufrimiento está ligado a la existencia, que los dolores están ligados a la existencia. Quien más, quien menos, en esta época, nosotros ligamos nuestra existencia a esto que es la pandemia. Nosotros no podemos desconocer. Y entonces dice, de alguna manera, hay frustraciones, dolores, malestares y que en nuestra vida hay como en algún momento que trabajar, sentir, vivir que por un lado hay microduelos, pequeñas pérdidas que están ligadas a la existencia y lo más importante es ver cómo este individuo, esta persona, va haciendo que esto se ligue a su desarrollo y a su potencia vital. Porque si esta personalidad, este ser humano, puede incorporar todo esto a su existencia, ahí le va a dar un enfoque y va a desarrollar internamente, como quien hace una masa, va a potenciar su sí mismo. Su sí mismo va a tener que trabajar psíquicamente con esto que le pasa. ¿Para qué? Para poder con su personalidad encontrarse. Dice, mientras el mundo me da señales, yo voy tomando una forma, alguna clase, alguna manera de mirar. Y entonces de esta manera me inserto. Dice, hay una diferencia entre el modo de tener y el modo de ser y la esperanza del conocimiento. Nosotros podemos llegar a conocer y esto es muy importante. Y lo expresamos de distintas maneras, ¿sí? Tener un conocimiento o tener una fórmula, no existe una fórmula. Lo expresamos, el conozco, el tomo, el converso, me dispongo, me informo. Es una forma funcional de procesar nuestras ideas y nuestros pensamientos. ¿Para qué? Para que nuestros saberes estén al servicio de un proceso de pensar productivamente o de algún modo la realidad y salirnos de los miedos y de las parálisis. Y lo que él dice, hay como una contradicción. Parece, es lo que él dice, parece que a veces las personas damos cuenta de quiénes somos a través de los tengo, ¿no? Tengo un matrimonio bien avenido, pareciera que diera cuenta de mí. Tengo hijos, tengo una profesión, tengo una casa. Los teneres, dice, pareciera ser que le dan significado a mi ser. Y ahí es donde muchas veces aparece la angustia, porque yo no soy eso. Yo no soy los teneres. No soy una acumulación de teneres, de necesidades. Y entonces ahí me tengo que parar y repensar cómo es esto, ¿sí? Y después todas las cosas
¿qué hacemos en función de esto que decimos que es el amor? Que este proceso que me va a dar felicidad, ¿a qué estoy dispuesto? ¿Cómo yo me paro? ¿Eh? Entonces, de algún modo empieza a cuestionar todas estas cosas, que son muchas preguntas. ¿Cómo es que aprendemos el lenguaje del amor? ¿De qué está hecho el amor? ¿Cuáles son los matices? ¿Eh? Si después la gente dice, bueno, ¿quién soy yo? Soy ese que tengo el diploma, que tengo el doctorado. El ser uno tiene que ver con tener una posesión, tiene que ver mi identidad y mi constructo con eso de tener. ¿Cómo es que yo puedo lidiar con eso? Y sobre todo, que me haga más feliz. Y él dice, bueno, el hombre moderno vive bajo la ilusión de saber qué quiere, cuándo lo quiere, cómo desea que sea la realidad. Desea únicamente que sea del modo que él la piensa. Lo que supone socialmente que con el deseo alcanza. Y la realidad es que no. Muchas veces yo puedo desear cosas, pero que no puedo de ningún modo sostenerlo. Y él dice, paradójicamente, dice, tenemos como esto de tener que estar, ¿no? Y ser capaces de estar solos, de tolerar la frustración, para potenciar al máximo nuestra capacidad de amor. Y sobre todo, de poder encontrar esta fuerza interior y esta fuerza vital. Porque lo cierto es que plantea que el ser humano vive también en un mundo de ilusiones. Y este mundo de ilusiones muchas veces lo confunde, nos confunde a todos y pareciera ser que cuando tenemos determinados logros, entre comillas, nuestra satisfacción vital se calma, se aquieta y muchas veces estamos como lejos de eso. Y a mí me gusta esto. Dice, a mí me pienso, dice que no se trata de que la gente piense que el amor carece de importancia. El amor tiene una importancia vital. En realidad, todos estamos sedientos de amor. Todos vemos películas innumerables de amor, vemos historias de amor, lloramos por amor, padecemos el amor, vemos novelas. Todo termina convocando muchas veces al amor, al amor frustrado, al amor posible, al amor imposible, al amor fallido. Dice, esto tiene que ver con la ilusión. ¿Cuántas películas y cuántas historias de amores felices y desgraciados hemos visto? Escuchamos centenares de canciones que hablan en nombre del amor, pensamos en nombre del amor y sin embargo casi nadie dice, piensa que hay algo que aprender acerca del amor. Los aprendizajes que tenemos que hacer acerca del amor, porque lo que plantea es interesante. Hay como distintas clases de amor, hay amores infantiles, yo quiero que me amen y que estoy acá para que vos me ames. El amor, dice, maduro, dice, me aman porque amo. El amor inmaduro dice, te amo porque te necesito. El amor maduro dice, te necesito porque te amo. Y esto él siempre va a plantear cuestiones que tienen que ver entre el ser y el tener, entre el amor y el desamor, entre
las cuestiones que nos hacen sentir completos, la completud. ¿Cómo es que nosotros la vamos a lograr? El amor en general hace posible una paradoja de dos que se vuelven en algún momento, dice, no uno, sino dos que tienen un proyecto en común. Y siempre va a hacer hincapié sobre lo importante que es preguntarnos cómo es esto de transitar el mundo y hacer que cuando yo doy, es cuando mi potencia, mi vitalidad se ve plasmada, y entonces dice que muchas veces es más valioso y es más importante y que me hace sentir más pleno porque pongo mi vigor en el dar que en el recibir. Entonces hay quienes, dice, les cuesta mucho aceptar que les den, ¿sí? Y él dice, la aceptación de que el otro me dé también tiene que ver con un acto de humildad. Dice, esto que tenemos que aprender es un lenguaje nuevo, es un lenguaje en el cual a veces hay que poder tolerar las contradicciones, ¿sí? Y a mí me gusta mostrarles esto porque los seres humanos tenemos que poder tolerar esta frustración de no saber siempre. Muchas veces nos cuesta más preguntarle al otro y preguntarme. Y preguntarme sobre mí mismo, sobre cómo yo transito mi existencia y puedo ser un ser humano perfectible. No somos seres humanos perfectos, ¿sí? Sino perfectibles. Lo más importante es que nos plantea que debemos estar siempre atentos a nuestro sí mismo y cómo se va constituyendo y cómo nosotros vamos incorporando a nuestra personalidad todos aquellos hilos que tienen que ver con el dolor, la frustración, la pena y la pérdida. Dice algo muy bonito, la alegría no es el éxtasis momentáneo, sino el resplandor que acompaña al ser. Nosotros esto de acompañar y a nuestro ser. Y por supuesto que muchas veces esto de el amor está plasmado en las sociedades en esto que dice Mónica, el amor también es servicio. Claro que sí, una de las cosas que plantea, dice que los odios y las violencias, dice, por ahí suceden porque son producto de las vidas no cumplidas, donde estos proyectos, donde se pueda plasmar desde la ternura, la amorosidad, el ser humano no se logra. Entonces ahí se produce esto, ¿no? Y por supuesto que esto de que plantea que da muchas veces más bienestar y más felicidad el dar que el recibir, dice, esto es en este acto está expresado el ser humano, está puesto su mejor síntesis de quién es, ¿sí? Y esto me hace pensar en todos los ejemplos en los que cotidianamente todos hacemos montones de cosas en relación a otros. Y cómo este debate va y viene entre
entre el dar y el recibir y cómo nos paramos frente a ellos. Es fundamental tener estos guiones que hablábamos la clase anterior, vitales, nuestros guiones ¿para qué? Para el encuentro con el otro. Espérenme un segundo que les voy a buscar algo. Esto es muy bueno. Dice, si con todo lo que tú tienes no eres feliz, con todo lo que te falta, ¿estás seguro que podrías ser feliz? Sería cierto y verdadero que si te diéramos todo lo que según tu lista te falta, podrías ser feliz. Yo siempre les digo, los invito a ver el medio vaso lleno, ¿sí? Todo lo que tenemos. Y que del otro lado hagan esta listita así, más o menos, que según quién y cómo, anote todo lo que le falta y que supone, ¿sí?, que debería tener, ¿no? Que supone que debería tener para ser feliz, ¿sí? Y ahí nos daríamos cuenta que no siempre todo lo que ilusoriamente pensamos es lo que nos falta y que con eso sí o sí voy a ser feliz. Lo distinto que pone él es que hay que aceptar la singularidad que tenemos, este buen trato para conmigo mismo. Cuando yo logro plantearme que me da satisfacción el encuentro de la tarea docente, que tiene que ver conmigo y con el otro, tiene que ver con este espacio de la comprensión y el deseo que tiene que ver con lo que yo hago y con ustedes que estén ahí del otro lado. Y es importante que en eso, de algún modo, yo voy encontrando un sentido en mi vida. Un pequeño sentido, más otro, más otro, más otro. Dice, esto es como una expansión, nos vamos expandiendo de a poco. Cuando nos achicamos es cuando el yo se empobrece, cuando no encuentra ni adentro ni afuera algo que le permita seguir andando. Dice, si soy como todos los demás, si no tengo sentimientos o pensamientos que me hagan diferente, si me adapto en las costumbres, las ropas, las ideas, los patrones, los grupos, ¿estoy salvado? ¿Salvado de la terrible experiencia de la soledad? ¿Salvado de qué? ¿De cómo? ¿De cuánto? ¿Qué es esta soledad? Dice, los sistemas nos amenazan y nos dicen que hay que vivir y sentir de una determinada manera, que en definitiva dictan la norma y la conducta. De alguna manera, esto termina siendo como una amenaza a la integridad de las personas. Esto, dice, nos llevaría a la conformidad. Y estas conformidades no siempre son saludables. Dice, hay conformidades que tienen que ver con lo territorial, con lo que se debe, con lo que se puede, y es importante que cada sujeto pueda entender que no siempre tiene que hacer lo que la sociedad le está pautando, esto de que hay que tener todas estas cosas. Si yo tengo todo esto, ¿voy a ser una persona feliz? ¿Qué es lo que me está faltando? ¿Qué es lo que estoy necesitando? Y eso tiene que ver con el más genuino de los deseos y las profundidades de cada uno. Y acá vamos a volver a esto de el sentido que le da
entre el moldeamiento de lo que es social y este que estoy siendo. Porque él dice hay que salir de los modelos rígidos, hay que permitirse ciertas libertades, hay que permitirse buscar el sentido de la vida, hay que obrar de alguna manera a través de nosotros guionar nuestros propios caminos, incluidos en esto social mucho más amplio. Cuando amas a alguien, lo vas a poder amar con los defectos, lo aceptás, ves sus fallas e inclusive puedo amar esas fallas, aceptar las fallas y acompañarlo al otro, si lo desea, en superarlas, en compartirlas, porque ahí surge la cuestión de la intimidad. Cuando nosotros tenemos intimidad con nosotros mismos y con el otro, ¿no? Cómo esto va sucediendo y cómo esto del amor nos va acompañando a atravesar la vida. Si deseamos aprender esto, debemos saber que hay un proceso, que en ese proceso es como ir aprendiendo día a día algo nuevo. Dice, si deseamos aprender a amar, debemos proceder en la misma forma en la que habríamos si quisiéramos aprender cualquier otra arte. Dice, como aprender música, como aprender a pintar, como aprender a ser un buen carpintero, o como aprender el arte de la medicina o el arte de la ingeniería. El aprender a amar, dice, tiene una direccionalidad, tiene un potencial que debemos desplegar, debemos tener una intencionalidad, debemos tener esto de cuidar, y dice, primero debemos amarnos a nosotros mismos para después salir al encuentro del otro. El amor es una capacidad, y el amor productivo es aquel que se reconoce un individuo en la presencia de otros o de otro dentro de una cultura, de un amor universal y más amplio. Amo a estas personas, a este mundo, a este universo nuestro. Nada, siento que amo a la tierra, que amo a cada ser vivo y que celebro la existencia de cada quien. Es importante saber que cada quien está en este mundo transitando sus propios desafíos, pero a su vez tenemos desafíos comunes, cosas que nos aman. Y lo cierto es que el amor es una respuesta ¿a qué? A los problemas de la existencia humana, ni más ni menos que a los problemas de la cotidianeidad de cada quien. En nombre del amor se hacen muchas cosas desastrosas, y en nombre del amor también se hacen muchas cosas certeras que apuntan al cuidado, a la aceptación, a la inclusión, y que lo que sí es cierto, que todos los problemas cuando tienen este condimento de reconocimiento de la humanización, la amorosidad y la posibilidad de un encuentro rico en gestos de ternura, vitalidad y deseo de bienestar, las personas tienen como esta guía, ¿no? Y dice, ahí existe la fe, la esperanza, la confianza en mí y la confianza en el otro. En el acto de amar,
dice, se descubre este protagonismo de cada persona para salir al encuentro del resto del mundo, de tener una amorosidad ampliada, con una resonancia mayor. Y es esperable que en nuestro mayor acto creativo sea la posibilidad del encuentro con el otro. Espérenme un segundo, que les quiero dar unas reseñas más que me parecen bastante interesantes, y sobre todo no perder de vista esto que nos dice desde un principio, ¿no? Que el arte de amar, el arte del encuentro, son nuestras posibilidades, nuestros recursos. Dice en algún punto, la gente capaz de amar en el sistema actual constituye por fuerza la excepción. El amor es inevitablemente un fenómeno marginal en la sociedad occidental actual. Esto nos interpela, nos hace preguntarnos sobre nuestra capacidad, nos hace repensar esto de que necesitamos de alguna manera vitalizar el amor, dinamizar las posibilidades humanas. Y yo creo que es fundamental, dice, concentrarse en la relación con otros significa fundamentalmente poder escuchar. La mayoría de la gente oye a los demás, pero no la escucha. El mejor consejo, dice, que puedo darles es escuchar realmente, escuchar desde el corazón, estar concentrados en una escucha amorosa. Eso significa estar plenamente presentes en el aquí y ahora. Y no pensar en la tarea que va a venir o lo que tengo que hacer en el futuro. En el mientras tanto estoy realizando cualquier otra cosa. No, en este momento estoy aquí presente. Esto de estar realmente con una escucha activa, pasiva, salir de la pasividad para pasar a tener una escucha activa. Activa desde la amorosidad, activa desde los gestos, activa desde la ternura. Cuando nos plantea sobre la existencia, dice que dice morir es una certeza, pero lo más terrible es pensar en poder morir sin haber vivido en el amor, porque nacemos solos y de alguna manera morimos solos. La posibilidad del amor es transitar la vida dándole un sentido. Hay como una madurez en el individuo cuando comprende que la integridad está dada por la aceptación de su sí mismo y el encuentro con el otro. Yo creo que Fromm nos acerca muchos conceptos y muchos conceptos que hoy más que nunca son muy vigentes. No se trata solamente de teorías, sino se trata de realidades, se trata de gestos, se trata de señales, se trata de espacios comunicacionales, sentidos, amorosos y constructivos. Yo creo que es importante poder trabajar y pensar esto desde la afectividad
como venimos nosotros hablando. La inteligencia afectiva y emocional requiere de todo esto, de un sí mismo integrado, de la posibilidad de que sepamos que el amor es un camino, ¿eh? y que solamente si nosotros vemos ese camino y vamos integrando todo lo que nos sucede, que nos desafía, que nos duele, que está asignado por dificultades, por pérdidas, hacia el camino de la felicidad. Y yo creo que lo más importante en esta clase es dejarles esta idea, ¿no? Que la construcción que nosotros hagamos tiene que ver con esto de la identidad, de quién soy, de encontrar este sentido, que la vida no está hecha de sucesos simplemente, sino que son sucesos significativos que van quedando en el psiquismo humano, que van poniendo de alguna manera los elementos y los condimentos para transitar la vida, y que de alguna manera esto del amor nos permite vehiculizar toda nuestra energía hacia nosotros mismos, hacia los demás y hacia este mundo. Les voy a leer algo cortito para dejarles, para que pensemos, y creo que lo más importante es de poder transitar la realidad a partir de estos conceptos que tienen que ver con una integración de nosotros mismos, del mundo y del universo. Dice Fromm en una frase muy bonita que dice: no se trata de que la gente piense solo en el amor, sino que lo viva, que la realidad de todos esté siendo a través del amor, y que el amor sea un vehículo que nos permita reparar, aprender, estar y sentir en este mundo, y que de alguna manera podamos adquirir día a día gestos más humanos para comprendernos a nosotros y a los demás. Y esto solo las personas que tienen fe y confianza en sí mismos pueden confiar en los otros. Nosotros debemos confiar en nosotros, en nuestras posibilidades, para ir hacia el encuentro de los demás. Y la tareita que me encantaría que puedan trabajar ustedes es que pudieran elegir algunas palabras que tengan que ver con su propio sí mismo, con su propia capacidad de amarse y amar a los demás, y que de alguna manera la busquen y la encuentren en ustedes mismas y puedan hablar de esto. Por ejemplo, a mí una palabra que me interpela y que me define un poco es cuidado, la palabra cuidado. Yo trato de cuidarme y cuidar a los demás. En los procesos de mi vida, la palabra cuidado ha sido importante, por dar, por tener, por pedir, por desear. Y esto abre puertas. Muchas gracias, María Cristina. Muchas gracias por el halago, la verdad que estoy muy agradecida. Dice que explico bien y que
me agradece la clase. Yo también les agradezco siempre a ustedes la presencia, siempre están ahí atentas a hacerme preguntas, no se guarden nada, estos espacios son para que vayamos aprendiendo y estamos construyendo día a día espacios de reflexión, de aprendizaje y sobre todo de tener una visión nueva de quiénes somos cada uno y cómo estamos aquí en este ser y estar en el mundo. Les agradezco enormemente la participación de hoy. Espero que sigamos repensando, que Erich Fromm ilumine un poco este día y nuestros haceres y quehaceres. Yo voy a seguir trabajando con él en algunas clases más y sobre todo como para darle unos tips para que ustedes puedan seguir trabajando con ustedes mismas. Con ustedes mismos, con ustedes mismas y nos veremos el próximo jueves. Estén atentas y las desafío con esta pequeña tareita. ¿Qué palabras? Por lo menos búsquense 3, 4, 5. Las pretensiones siempre de la docente son por más. Si ustedes quieren más, es más. Mientras más uno pueda conectarse con uno mismo y con su experiencia interna, íntima y vital, siempre es más saludable. Después tenemos este espacio y lo compartimos. Las espero el próximo jueves, los espero el próximo jueves. La convocatoria siempre está abierta. Inviten a sus amigos, a gente que tengan ganas de compartir un momento de intercambio, de diálogo y sobre todo de reflexión saludable y esto de inteligencia emocional y afectiva y desde la psicología positiva. Los espero, que tengan muy buena semana y chao chao y a hacer la tarea y al desafío de vivir plenamente. Un abrazo para todas.